nos hemos vuelto a España. Queremos mostraros también nuestras primeras impresiones de nunca hemos vivido en camper en España. Mucho extranjero aquí, la de gente que hay en la playa para ese marzo, ¿eh? Se acaba de asustar y dice, ¿qué hace esa desnuda? Y acá es lo más común del mundo. Sí, para los que ya nos conocen y para los que no, ahora lo vais a saber. A nosotros siempre nos pasa algo. Siempre es una odisea. Es un viaje de aventuras esto. Sí. Hola a todos, bienvenidos al primer video de la nueva temporada en nuestro canal. Y para los que todavía no nos conocen, ahí les va un pequeño resumen. Para hacerlo cortito, hemos estado un año y un poquito más viajando en la furgoneta camper por Latinoamérica. Hemos hecho Argentina, hemos hecho Brasil y hemos hecho Uruguay. La idea era haber podido continuar para arriba, pero bueno, no ha sido posible. El por qué podéis echarle un vistazo para atrás y veros el último vídeo, que ahí os contamos un poquito todo. Y si queréis ver los sitios por donde hemos estado pasando, podéis igualmente tirar de las listas de reproducción donde tenéis vídeos de Argentina, de Uruguay y de Brasil. Pero ahora se viene lo nuevo. Sí, nos hemos vuelto a España, nos hemos venido hasta Alicante. Ahora os contaremos un poquito el por qué Alicante. Queremos mostraros también nuestras primeras impresiones después de más de un año fuera del país y a ver cómo es volver a... Sí, ¿cómo encontramos España ahora? A la tierra donde todo empezó. Bueno, a mi tierra, que soy español, y donde Vanessa vivió por más de 12 años. Así que vamos a dar una vueltecita. Estamos en la playa de... Postiguet. Yo no me entero de nada todavía. Está increíble. Y os vamos a ir contando cómo se va a ir desarrollando un poquito todo lo que estamos haciendo, porque la furgoneta todavía no la tenemos aquí. Recordad, viene en un barco desde Montevideo. Hasta que llegue la furgoneta todavía queda un poquito de... Sí, vamos a aprovechar para pasear y darnos una vuelta con este aire alicantino. Pero antes de contarles nuestras primeras impresiones al volver a España, tenemos que recapitular un poquito y contarles cómo hicimos para llegar hasta acá, porque llevó muchísima logística, muchísimo planeamiento. Sí, para los que ya nos conocen y para los que no, ahora lo vais a saber. A nosotros siempre nos pasa algo. Siempre es una odisea. Es un viaje de aventuras esto. Sí, a lo que todo el mundo le sale fácil, a nosotros no nos sale tan fácil. Estábamos en Argentina, llevé la furgoneta yo solo, me fui hasta Montevideo y la entregué en el puerto. Y hasta ahí todo bien, la verdad que no hubo ningún problema ahí. Sí, fue bastante fácil, ¿no? Sí, la verdad que se hizo el trámite bastante sencillo. Pues cuando volví para Argentina, sí que me mandaron un mensaje y me dijeron que había una puerta que no podían abrir de la furgoneta y que si no podían abrir esa puerta que no la montaban en el barco. Eso significaba muchos problemas. Significaba que tenía que volverme otra vez hasta Uruguay, solucionar el problema y ya montarla en el siguiente barco, que sería un mes después. Por suerte al final pudieron abrirla, o eso creemos. No sabemos si la rompieron o no, lo descubriremos cuando llegue. El barco viene con retraso, como ya nos pasó cuando la enviamos para allá, pero no contento con eso, cuando vamos a salir de Argentina en el vuelo, hay huelga en el aeropuerto y nos cancelan el vuelo. El siguiente vuelo que nos dan, 10 días más tarde. Porque viajamos con nuestra gatita Geisha y con mascota solo había espacio 10 días después. Así que bueno, tuvimos que esperarnos a esos 10 días. Cuando llegamos al aeropuerto fue todo un lío también. Caos. La tasa que se suponía que teníamos que pagar por nuestro gato, cobraron casi el doble. Los asientos que habíamos pagado se los habían dado a otra persona, no nos pudieron dar los asientos. Nos avisaron de que no iba a haber entretenimiento en el avión. El vuelo fue todo un lío. Fue todo un desastre. Y bueno, hay muchísima gente que nos estaba preguntando cómo estábamos, qué había pasado, porque algo posteamos en Instagram. Y bueno, hemos contado poquito, así que ahora está la historia completa. Esto es todo lo que fue pasando. Para los que todavía no nos siguen en Instagram, ya saben, aprovechen, vayan ahí, le dan a suscribirse y bueno, están más actualizados porque YouTube lleva más tiempo y tardamos un poquito más en subir los vídeos. Así que bueno, ahí les dejamos el enlace.
Aquí estamos en casa de unos tíos de Vanessa que viven aquí en Alicante y bueno, aquí vamos a hacer campamento base hasta que llegue la furgoneta. Voy a subir arriba a Bélgica, voy a ir yo solo, de ahí la saco y me bajo todo para aquí abajo para Alicante. Vamos a pasar ITV, que ya tenemos cita y todo, y después de pasar la ITV nos vamos al nuevo sitio donde nos vamos a ir a vivir, que todavía no lo hemos dicho, porque en el anterior vídeo dijimos que acertarais vosotros a ver si sabíais dónde era. Nosotros les preguntamos si reconocerían el lugar al que nos iríamos sabiendo que ahí fue donde nos conocimos, así que eran solamente personas que conocían nuestra historia de pe a pa. Exactamente, los que nos conocían desde el principio. Sí. Así que bueno, les desvelamos un poquito y nos vamos a Mallorca. Nos vamos a ir a Mallorca porque, bueno, empieza la temporada de verano, se necesita bastantes trabajadores, vamos a poder conseguir trabajo rápido. Ya la conocemos y aparte es un paraíso para vivir impresionante. Ya vivimos 3 años ahí cada uno. Sí, conocemos algunos lugares, pero queremos conocer más sus rincones ocultos, bien de locales. Sí, aparte con la furgoneta yo creo que vamos a poder llegar a sitios y poder quedarnos en sitios increíbles porque es un paraíso, vayas donde vayas. Va a ser una experiencia distinta y bueno, creemos que también va a estar muy buena para el canal. Para el canal va a estar muy bueno, para nosotros económicamente también. Nos vamos a poner a prueba porque nunca hemos vivido en camper en España, así que no sabemos cómo va a ser esto. Aquí ya sabemos que en Europa hay muchísimas más normas, sobre todo en España. Hay mucha gente que nos ha metido miedo, como que no se puede hacer casi nada aquí. Hay otra gente que, viajeros incluso, que nos dicen que no, que está tranquilo. Así que bueno, queremos experimentar por nosotros y vivir nuestra experiencia. Y que vosotros la veáis, nos acompañéis, así que ya sabéis, le dais al botoncito de suscribirse, al botoncito de like, no os perdáis nada. Aparte de todo esto que le estamos contando, tenemos otra nueva sorpresa, pero eso se lo vamos a desvelar en el final del vídeo, así que quédense hasta el final para descubrir qué es esa sorpresita que tenemos nueva y... Bueno, que dejen en comentarios a ver si alguno adivina antes de que llegue a revelarse al final del vídeo. Listo. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo son las primeras impresiones de aquí? Muy bien, la verdad que no me esperaba este sol, aunque sí me esperaba que hiciera un pelín más de calor. ¿Sí? Para mí está fresquito, o sea, hace un tiempo fresco. Sí. Quizás no para ir de manga corta, pero bueno, hay mucho extranjero aquí y ellos sí que van de manga corta todos. Sí, eso también me sorprende, ¿no? Hay muchísimos extranjeros, se escuchan todos los idiomas posibles en una misma cuadra y llama la atención. Hace mucho tiempo que no veíamos extranjeros hablando en inglés, por ejemplo, otro idioma, ¿no? Que no fuera español, y la verdad que nos ha sorprendido un montón. A mí me choca el volver después de 1 año y pico y haber estado viviendo en Argentina, en Brasil y en Uruguay, las infraestructuras, los cartelitos, o sea, lo que es la diferencia de los diseños, ¿no? Son muy diferentes. Los colores, las señalizaciones. Recién pasamos por un puente que tenía vidrio por ese que está allá atrás. Es muy raro. Es muy raro, parece como otra cosa, no parece un puente para que crucen las personas de un lado al otro. O sea, y luego la gente que habla en español, que habla español de aquí, de España, que hace mucho tiempo que no lo escucho. Entonces ahora me está costando mucho trabajo hablar. Y a mí me sacan al toque que soy de Argentina porque vengo tengo una mezcla. Practicado. Y otra cosa que echaba de menos y que no me daba cuenta de cómo era o la diferencia, o sea, no tenía ese otro lado para poder compararlo, ¿no? Es el mar Mediterráneo. Y es que venimos de océano Atlántico y ríos y lo que tenemos ahí es el mar Mediterráneo. Casi sin ola. Sí. Hoy porque hace viento, pero si no... El agua me recuerda mucho
en algunas partes de Brasil. Cuando estuvimos en Cabo Frío, es verdad que las olas eran mucho más grandes y tal, porque es océano, pero el color muy parecido. El color es muy parecido. Bueno, por si no se lo vieron, le dejamos por ahí el vídeo. No me esperaba tanto sol en esta época del año. Sí, y están hasta los chiringuitos, que son los localcitos dentro de la playa, abiertos. Sí, están abiertos. Raro. Me está gustando un montón. ¿Conocías Alicante? No, yo no. Yo sí, yo ya había venido. No había recorrido esta costanera, pero sí había venido y había estado en algunos lugarcitos. Vamos a seguir para adelante, vamos a ver si llegamos a un puntito que queremos ver, que hemos visto por internet que está bastante bonito. Y a ver si comemos algo, porque yo tengo un hambre que da calambre. Y a ver qué comemos, comida mediterránea. Bueno, al final me voy a tener que quitar la sudadera porque ahora sí que me estoy cociendo un poquito con el calor. Escúchame, una cosa que te quería decir. La de gente que hay en la playa para ese marzo, ¿eh? Está llena. ¿No? Haciendo de todo, ¿eh? Sí, no me esperaba que hubiera tanta gente. Hay hasta una moto acuática allí al fondo. Eso estamos en el final de la playa, pero sí, durante toda la costanera hemos visto muchísima gente. Está lleno y es marzo, o sea, no es ni verano ni nada. Se supone que estamos saliendo del invierno. Mucho turismo. Hay muchísimo turismo y claro, ahora entiendo el por qué. Hace tan buen clima que aquí la gente quiere venir en cualquier época del año. Sí, amor, tienes el guapo subido. ¿Sí? Sí. A ver si alguien sabe lo que es el guapo subido o que lo deje en comentarios. Bueno, en Sevilla diríamos, tiene el guapo subido. Subido. Bueno, la verdad que no está siendo nada fácil de encontrar un sitio que se ajuste a nuestro presupuesto y que nos llame la atención. Que nos llame la atención hay un montón, pero que se ajuste al presupuesto no tanto. Así que bueno, vamos a seguir buscando. Más que nada porque todo lo que está en el centro es todo turístico y ya sabemos que lo turístico, precios turistas. Así que bueno, va a ser bastante más caro. Y tampoco queríamos caer en un McDonald's. Vamos a ver si buscamos otra opción, aunque sea, no sé, unos 100 montaditos si hace falta. Si encontramos algún sitio de tapita... No sé si todos saben lo que es los 100 montaditos. Bueno, si no saben lo que es, pues lo van a ver si paramos ahí y si se lo mostraremos en algún otro momento, porque seguro que vamos a caer en algún día de esto. Así que bueno, vamos a seguir buscando. Bueno, al final encontramos un lugarcito bien típico, creo yo, porque tiene tapas y nos hemos pedido un vasito de sangría. Un vasito, un una masqueta. Mira el tamaño de mi mano, así que vamos a probar. El sistema del lugar es bastante curioso. Hay un camarero que va a pasar con una bandeja llena de tapas y coge la que más te guste. Todas tienen el mismo precio, es 1,70, está bastante bien. Y nada, vamos a ver cómo va esto. Teníamos ganas de comer tapas. Sí, algo típico de acá. Y la verdad que las echaba de menos y está curioso el sistema cómo funciona, así que vamos a ver cómo está y vamos a ver qué... Se los mostramos. Es pequeño, tiene que ser.
Alita de pollo. Alita de pollo. Gracias. Muchas gracias. Pues está buenísimo esto. Muy rica. Creo que hacía como 1 año y medio que no comía alita de pollo. Claramente está ganando, que soy yo, porque llevo... Ganando peso. Sí, también. Estas son las mías y estas son las dos de Vanessa. Pero es que estás esperando algo que quizás no llegue. Estoy esperando la ensalada rusa. ¿Has visto ensaladilla rusa? Y ahora nada más que quiere esperar que llegue la ensaladilla rusa, y si no, no como otra cosa. No, si no, bueno, vamos. Sí, Vanessa que come poquito y yo que como mucho, así que bueno. Muchas gracias. Pequeño. Al final le llegó. Así que vamos Le rogaste al camarero. La ensaladilla rusa. La verdad que el sistema está bueno porque nunca sabes lo que te va a venir, entonces siempre comes algo diferente. Pero bueno, el camarero se ha portado y te ha traído lo que tú querías. ¿Está buena? Vale. Ahora sí, ahora está contenta, ahora podemos ir en paz. Bueno, pues ya estamos fuera. La verdad que está bastante bien el sitio, ¿eh? La verdad que sí. No me esperaba encontrar un sitio así después de todo lo que veníamos viendo por la calle. Ya está bastante bueno. El sistema que utilizan es bastante curioso. Lo que sí, que claro, está buenísimo, como negocio también, pinta como que va a ser re barato y al final terminas gastándolo lo mismo que en cualquier, casi cualquier en otro lado. Gastamos 20 euros en comer, han sido 8 tapas y 2 sangrías grandes. No sé si es barato, si es caro o si está justo bien de precio, ¿no? Sí. Una cosa se comió bien, se tomó bien. Sí, los chavales fueron súper simpáticos. Buena onda. La verdad, bastante bien para lo que creíamos que íbamos a terminar pagando y comiendo. Las tapitas estaban ricas. Cumplió las expectativas de lo que buscaba, la verdad. Buscaba volver a sentir esos sabores mediterráneos y estuvieron ahí. Así que para mí estuvo recomendable. Bien. Cumple con el objetivo que teníamos, que era comer algo rápido y seguir rumbo al siguiente punto. Sí. Ahora nos dirigimos hacia el barrio de Santa Cruz, un barrio formado por pequeñas calles, escaleras y casitas de colores que se encuentran a los pies del castillo Santa Bárbara, un castillo construido sobre el año 1580 y que se encuentra a 167 metros de altura, pudiéndose ver prácticamente desde cualquier punto de la ciudad. Y después de perdernos por sus calles, terminamos con un rico café de especialidad para terminar la tarde. Y después de la comida y del corazón contento con ese cafelito, volvemos al inicio del día. Estamos otra vez aquí en la playa. Cada vez hay más gente. Cada vez más gente, no sabemos qué va a pasar aquí en verano, porque esto es una locura. Estamos en pleno marzo y la playa está llena. Sí. No sé qué van a dejar para agosto. La verdad es que el día
da como para estar tomando el solcito. Sí es verdad que está fresco, no hace mucho calor, pero si está el solcito se está bien. Como les decíamos al principio del vídeo, teníamos alguna sorpresita en el vídeo para ustedes, y es que tenemos nuevo integrante en el viaje, así que vamos a ir a buscarlo, ¿no? Sí, a mostrárselos. Y se lo vamos a mostrar. A ver qué opinan, qué les parece. A ver. Para nosotros eso es una suma, es algo distinto y bueno, va a ayudar a hacer más cositas en el canal, ¿no? Sí, a que sean un poquito más fáciles. Sigo pensando, cuando miro al mar, digo, joder, no me esperaba que la costa en Alicante fuese así. Así que muy contento. ¿Cómo va a ser Mallorca cuando la vea por primera vez de nuevo? Después de 6 años. Hace 6 años que no vamos a Mallorca, así que no se lo vayan a perder. Ya saben, suscríbanse ahí en el canal. Bueno, quiero comentar algo. Y es que Vanessa ahora mismo se acaba de asustar y dice, ¿qué hace esa desnuda? Y después dice, ah no, que está en topless, que aquí es verdad que aquí se puede hacer topless. Me había olvidado completamente, claro. Sí. Venimos de 1 año y medio recorriendo playas en Brasil, en Uruguay, en Argentina, y allá es ilegal, no se usa. Y acá es lo más común del mundo. O sea, si ves a alguien haciendo topless, lo más normal es que sea española, porque se reusa. Y ya te habías olvidado que se hacía aquí, ¿no? Me había olvidado completamente. Y veo a las chicas, claro, hay mucho turismo acá, entonces tienen toda la bikini completa. Y cuando veo a una chica así, digo, ¿qué le pasa que está de nueva? Y digo, ay, no es cierto, que acá hacen topless. Yo en otro mundo. Sí, totalmente. Pero bueno, me gusta la libertad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son pro o contra topless? Vayan dejándolo en los comentarios. ¡Chachán! Esta es nuestra nueva adquisición para el viaje, para poder movernos por ciudades más rápido y llegar a otros rinconcitos que tenemos pensado, ¿no? Sí, para no tener que mover el furgón de 7 metros por todas las ciudades y por todos sitios. Sí. Para ir a trabajar, para movernos a sitios cercanos, creemos que nos va a venir mucho mejor esto. Nos vamos a poder mover más fácilmente. También porque, sobre todo acá en España, las calles, la mayoría, son más pequeñas, más estrechas que en Latinoamérica, ¿no? Y hay menos espacios para aparcar. Entonces hemos dicho, bueno, una motito la verdad que creemos que va a estar bastante bien, sobre todo para Mallorca, que es bastante chiquita la isla y en moto se va a todos lados. Estamos súper contentos. No es ninguna supermoto de carrera, no tenemos ninguno carnet de moto grande, así que es una 125 chiquitita. No tenemos apuro para nada, o sea, la idea es poder manejarnos tranquilos, pero poder meternos por todos lados. Sí, pues también porque hace un siglo que no cogemos moto, entonces una moto grande nos estrolamos en cualquier sitio. No sabemos dónde la vamos a meter en la furgo, dejen sus opiniones, a ver dónde la tendríamos que poner, pero todavía no sabemos cómo la vamos a meter dentro, pero le vamos a hacer un hueco. Yo creo que uno va a ir en la furgo y el otro va a ir fuera, con la moto, no sé. Así que bueno, vamos a mostrársela aquí a la gente, ¿no? Enseñarla. Una motito... Bueno, estilo retro. Estilo retro. Para mí me va genial, yo que soy bajita, chiquita. No sé si lo han notado, pero en todo el paseo estuve con el casco acá. Si alguno fue muy observador, puede haberlo visto en algún clip. Pero bueno, queríamos dejar esto para el final porque creemos que es una re linda noticia y la queríamos dejar para lo último, como la frutilla del postre, o la cereza del postre. Y bueno, aquí vamos a terminar el vídeo de hoy porque ha sido un vídeo como para mostraros un poquito dónde estamos, poneros al día y hacer un poquito de balance de las impresiones que estamos teniendo, dar una vueltecita por Alicante, obvio. Lo siguiente es ir a buscar la furgoneta, así que no se lo pierdan. También vamos a intentar ir a un supermercado que nos han dicho que las cosas están bastante más caras. Han cambiado, nos han dicho, nos han metido bastante miedo con eso, así que vamos a ver, porque nosotros todavía no tenemos trabajo, así que vamos a ver cómo vemos el supermercado. Sí, así que en esta temporada se va a venir, bueno, vídeo de supermercado, vídeo de ir a buscar la furgoneta, cómo llegamos a la isla de Mallorca, cómo se vive en España en furgoneta, qué inconveniente hay, se puede, no se puede, cómo se consigue trabajo en Mallorca, cuánto se gana, cuánto se gasta.
un montón de cositas, aparte de todos los lugares que les vamos a enseñar de la isla, que no tiene desperdicio. Así que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo capítulo, ¿no? Sí. Así que chao.